Mi nombre es Claudia Ramírez, tengo 38 años, y si hoy me animo a contar esta historia, no es porque haya sanado del todo, ni mucho menos porque quiera que me tengan lástima. Lo hago porque sé que allá afuera hay muchas mujeres que tal vez estén viviendo lo mismo que yo viví sin siquiera sospecharlo. Tal vez mi voz se convierta en un espejo donde puedan mirarse, aunque lo que vean les duela. Porque la verdad duele, y yo lo descubrí de la manera más brutal. No sé si alguna vez te has preguntado qué harías si un día todo lo que creías cierto sobre tu vida se derrumba en cuestión de segundos. Yo me lo pregunté 1000 veces después de aquella tarde, pero jamás imaginé que el destino me iba a arrastrar hasta ese punto, hasta esa revelación que aún hoy me cuesta repetir en voz alta. Porque descubrir una traición nunca es fácil, pero descubrir el tipo de traición que yo descubrí con la persona con la que fue, eso es otra cosa. Durante años pensé que tenía un matrimonio estable, claro, con sus problemas, como cualquier pareja, pero ¿quién no los tiene? Mi esposo, Julián, siempre fue el tipo de hombre al que todos los demás admiraban. Trabajador, simpático, servicial. Mis amigas me decían que era afortunada. Mi madre me recordaba que no todas las mujeres encontraban un hombre así, y yo ingenua les creía. Pero lo que nadie sabía es que bajo esa sonrisa y esas palabras dulces se escondía un secreto tan oscuro que todavía hoy, al recordarlo, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Yo no estaba preparada para descubrirlo, nadie lo estaría, y sin embargo, me vi obligada a enfrentarme a esa verdad, a mirarla de frente aunque me destrozara por dentro. Por eso, si has llegado hasta aquí, te pido que escuches con atención, no porque sea fácil de escuchar, sino porque a veces la vida nos obliga a abrir los ojos de la manera más cruel. Esta es mi historia, la historia del día en que descubrí que el hombre con el que compartía mi vida me estaba traicionando de una forma que nunca hubiera imaginado. Al lado de Julián, mi vida parecía sacada de una postal. Todos lo admiraban. Era el esposo que cualquiera hubiera querido tener. Trabajador, detallista en público, siempre sonriente. Cuando íbamos a reuniones familiares, era él quien se encargaba de ayudar a poner la mesa, de bromear con mis primos, de escuchar con atención a mi madre. Y claro, ¿cómo no iban a decirme que era afortunada? Durante años me repetí esa frase, soy afortunada. Incluso cuando había algo en el fondo de mi pecho que no me dejaba tranquila, yo lo silenciaba con esa idea. Teníamos una casa alquilada en un barrio tranquilo, un trabajo estable, una vida sin lujos, pero tampoco sin carencias. Todo parecía estar en orden. Julián era de esos hombres que saben mostrar lo que la gente quiere ver, siempre dispuesto a ayudar a los vecinos, siempre generoso con los niños, siempre atento a las pequeñas cosas. Y yo me dejaba llevar por esa fachada, aunque dentro de mí empezaban a aparecer grietas, pequeños silencios que se alargaban demasiado, respuestas rápidas que esquivaban mis preguntas, noches en que llegaba tarde y yo me convencía de que era el trabajo. Nunca imaginé que detrás de esa máscara había un secreto tan grande. Nunca pensé que esa sonrisa que deslumbraba a todos escondía algo que tarde o temprano terminaría por destruirnos. Pero en ese momento, yo seguía ciega, viviendo en la ilusión de que todo estaba bien. Siempre dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido. Yo no sé si llamarlo así, pero sí sé que algo en mi interior empezó a incomodarme. Aunque intentara callarlo, eran pequeñas cosas casi imperceptibles que cualquier persona podría haber pasado por alto. Pero cuando vives con alguien, cuando conoces de memoria su manera de caminar, de hablar, de sonreír, cualquier mínimo cambio se siente como un temblor bajo los pies. Recuerdo una noche en particular. Julián solía dejar su celular en la mesa de luz, boca arriba, sin preocuparse demasiado. Pero ese día lo noté diferente. Apenas sonó, lo agarró de inmediato y lo guardó en el bolsillo, como si temiera que yo pudiera ver algo. Yo no dije nada,
pero mi estómago se contrajo de un modo extraño. Traté de convencerme de que era una llamada de trabajo, un cliente insistente, cualquier cosa, pero esa inquietud quedó ahí, flotando en el aire. Con el paso de las semanas, los gestos se fueron acumulando. Llegaba tarde con más frecuencia y siempre tenía una explicación lista, que la reunión se alargó, que el tráfico estaba insoportable, que un compañero necesitaba su ayuda. Yo asentía en silencio, pero en mi cabeza empezaban a repetirse preguntas que no me dejaban dormir. ¿Desde cuándo esas reuniones eran tan seguidas? ¿Por qué llegaba con el pelo húmedo como si se hubiera duchado en otro lugar? ¿Por qué sonreía distinto cuando le llegaba un mensaje? Empecé a observarlo con más atención, como si estuviera mirando a un extraño que vivía en mi propia casa. Su mirada esquiva, sus silencios prolongados, la forma en que evitaba responder cuando yo le pedía detalles. Y aunque trataba de justificarlo todo con la rutina, con el cansancio, con el estrés, dentro de mí una voz se hacía cada vez más fuerte. Algo no estaba bien. A veces lo miraba mientras dormía. Veía su respiración tranquila, su rostro relajado, como si no tuviera secretos. Y me preguntaba si realmente conocía al hombre que tenía a mi lado. Ese pensamiento me carcomía, porque yo quería creer en él, quería creer en la vida que habíamos construido juntos. Pero en el fondo, en lo más profundo, sabía que una verdad oscura se escondía detrás de esos gestos. Y aunque todavía no tenía pruebas, algo me decía que tarde o temprano esa verdad iba a salir a la luz. Los días comenzaron a sentirse distintos, como si algo invisible se interpusiera entre nosotros. No era solo un gesto aislado o una llamada sospechosa, era un patrón, una rutina que empezó a romperse de manera constante. Julián ya no era el mismo, o quizás yo me estaba dando cuenta de que nunca lo había conocido de verdad. Empezó con las horas. Antes llegaba a casa alrededor de las 6, cansado pero dispuesto a cenar conmigo. Ahora, las 8 o 9 de la noche se habían vuelto su nueva costumbre. Siempre tenía una excusa preparada: el tráfico. Un colega necesitaba ayuda. El jefe pidió que me quedara un rato más. Y lo decía con tanta seguridad que casi lograba convencerme. Casi. Después fueron los fines de semana. Antes solíamos aprovecharlos para pasear, hacer compras o simplemente quedarnos en casa viendo películas. De repente, Julián encontraba motivos para salir solo, que si el auto necesitaba un chequeo urgente, que si debía pasar por la oficina un par de horas, que si un amigo atravesaba un mal momento. Lo curioso era que nunca mencionaba el nombre de ese amigo. Lo más inquietante, sin embargo, fueron sus reacciones cuando yo intentaba acercarme. Si le preguntaba demasiado, se irritaba. Si lo abrazaba, parecía distraído. Si lo miraba a los ojos, desviaba la vista, como si ocultara algo que no quería que yo descubriera. A veces, mientras hablábamos, notaba cómo él jugueteaba con el celular, borraba mensajes o respondía rápido antes de que yo pudiera ver nada. Cada noche me acostaba con una sensación de vacío en el pecho. Lo miraba a mi lado, dándome la espalda en la cama, y sentía que había un muro entre nosotros. Y lo más doloroso era que ese muro lo había levantado él, ladrillo por ladrillo, hasta dejarme del otro lado, sola, confundida y cada vez más desesperada por descubrir qué estaba pasando realmente. No quería pensar en infidelidad, pero mi corazón me gritaba lo que mi mente aún no se atrevía a aceptar. Julián estaba escondiendo algo grande, y esa certeza me empezaba a consumir. Una noche, mientras cenábamos, noté que Julián estaba especialmente inquieto. Miraba el reloj a cada rato, respondía con monosílabos y casi no probaba la comida. De repente, se levantó y me dijo que tenía que salir, que un compañero del trabajo lo necesitaba. Y fue en ese instante, al verlo ponerse la chaqueta con tanta prisa, cuando algo en mí hizo clic. Si no lo descubro hoy, no lo descubriré nunca, pensé. Esperé unos minutos antes de salir tras él.
Tomé mis llaves, un abrigo ligero y salí de la casa con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que todo el vecindario podía escucharlo. Lo vi subir a su coche y arranqué el mío a una distancia prudente, cuidando que no me notara. Era la primera vez en mi vida que me sentía como una espía, una mujer que seguía a su propio marido para atrapar una verdad que le quemaba en el alma. Julián condujo por calles que conocía bien, pero después tomó un desvío inesperado hacia una zona donde rara vez íbamos juntos. Yo me mantenía a 2 o 3 autos detrás, con las luces bajas, rogando que no volteara en ningún momento. Mis manos sudaban sobre el volante, y cada semáforo era un tormento. Si se ponía en verde demasiado rápido, lo perdía. Si en rojo demasiado tiempo, corría el riesgo de que me descubriera. Tras unos 15 minutos, lo vi estacionar frente a un edificio discreto, nada lujoso con ventanas iluminadas. Apagó el motor, miró a ambos lados y bajó del coche. Yo, con los nervios destrozándome, me estacioné una cuadra más atrás. Desde donde estaba, no alcanzaba a ver del todo hacia dónde se dirigía, pero lo observé entrar al edificio con una seguridad escalofriante, como quien va a un lugar familiar, un sitio donde se siente cómodo. Y ahí, sentada en mi coche, con las manos temblando y la respiración agitada, comprendí que ese era el inicio de mi viaje hacia la verdad. Una verdad que estaba por desmoronar todo lo que yo conocía como mi vida. Estuve varios minutos dentro del coche inmóvil, observando la puerta por la que Julián había entrado. El motor apagado, mis manos temblando sobre el volante y mi respiración cada vez más entrecortada. El silencio de la calle contrastaba con el ruido ensordecedor de mis pensamientos. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿De verdad iba a seguir adelante? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si todo esto era un malentendido? Me repetía esas preguntas una y otra vez, pero ninguna lograba calmar la angustia, porque en el fondo ya sabía la respuesta. No era un malentendido. Nadie oculta el teléfono de esa manera. Nadie cambia su rutina tan de repente. Nadie se esconde tanto sin motivo. Lo que fuera que Julián escondía estaba detrás de esa puerta. Bajé del coche con las piernas pesadas, como si caminar me costara el doble. El frío de la noche me envolvió y cada paso hacia el edificio me parecía un salto al vacío. Me acerqué con cautela, evitando hacer ruido, aunque sabía que nadie podía oírme desde dentro. Subí los escalones lentamente, intentando que mi corazón no delatara el miedo que me recorría. Frente a la puerta me detuve. El edificio no parecía extraño. Era uno más en esa calle. Pintura gastada, buzones metálicos, una luz parpadeante en la entrada. Pero para mí era distinto, porque dentro de esas paredes se escondía la verdad que tanto temía. Apoyé la mano sobre el picaporte dudando. No sabía si entrar o quedarme ahí, esperando que Julián saliera. Parte de mí quería regresar, huir, fingir que nunca lo había seguido. Pero otra parte más fuerte me empujaba a descubrirlo, aunque eso me destrozara. Me quedé quieta, escuchando. Al principio solo silencio, después voces apagadas, murmullos que no lograba descifrar. Cerré los ojos por un segundo y respiré hondo. Y entonces lo supe, ya no había vuelta atrás. No recuerdo haber sentido tanta tensión en mi vida como en el momento en que giré aquel picaporte. La puerta se dio con un chirrido suave y el eco de mis pasos en el pasillo me sonó ensordecedor. Avancé con el corazón en la garganta, cada célula de mi cuerpo rogando que no me descubrieran, que pudiera ver lo que necesitaba antes de que todo se derrumbara frente a mí. El edificio era antiguo, con paredes manchadas por la humedad y un olor a polvo acumulado. Subí un tramo de escaleras, guiándome por las voces apagadas que provenían de arriba. No eran discusiones, no eran charlas comunes. Había algo íntimo en el tono, algo que me heló la sangre al instante. Me acerqué a la puerta de un departamento del segundo piso. La luz se filtraba débilmente por la rendija inferior y los sonidos se hicieron más claros. Risas contenidas, un murmullo cercano, el inconfundible roce de dos cuerpos demasiado próximos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me incliné apenas con el pulso acelerado
y por la rendija entre la puerta y el marco, alcancé a distinguir una silueta, la de Julián, mi esposo, moviéndose con una ternura que hacía años no me mostraba a mí. Su mano acariciaba un rostro que no pude ver con claridad. Su voz susurraba palabras que me resultaban irreconocibles, cargadas de una pasión que no recordaba haber sentido nunca. El piso pareció desmoronarse bajo mis pies. No necesité más para comprender que mis sospechas eran ciertas. Julián me estaba engañando, pero lo que todavía no sabía y que descubriría en cuestión de segundos era que la traición iba a ser aún más dolorosa de lo que imaginaba. Porque no era una mujer quien recibía sus caricias, sino alguien que jamás habría esperado. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, conteniendo la respiración para no delatar mi presencia. Y mientras mi mente trataba de negarlo, mi corazón sabía que lo peor estaba a punto de revelarse. Al principio pensé que me estaba equivocando, que la penumbra y mis propios nervios me estaban jugando una mala pasada, pero cuando afiné la vista y logré ver mejor, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Julián estaba sentado en un sofá gastado, con las piernas abiertas y la camisa medio desabrochada. Su rostro estaba encendido, no de vergüenza, sino de deseo. Frente a él, inclinado hacia su pecho, estaba don Ernesto. Lo vi claramente. Su mano recorría el muslo de Julián, con una confianza que a mí me había negado desde hacía años, deslizándose hacia arriba con una naturalidad insoportable. Lo peor no fue solo ver ese contacto, fue ver la expresión de Julián, esa sonrisa que yo tanto había buscado en los últimos meses y que nunca me regalaba, estaba ahí, brillante, dirigida a otro. Sus ojos lo miraban con ternura, como si el mundo entero desapareciera y solo existiera ese instante entre los dos. Ernesto, con su cabello entrecano y su porte siempre tan correcto, le acariciaba el rostro con la misma mano que tantas veces había usado para estrechar la mía al cobrar la renta. Le susurraba palabras que no alcancé a entender, pero que hicieron reír a Julián, con una risa que ya no recordaba haber escuchado en casa. Era una risa suave, íntima, cómplice. Me quedé clavada al suelo. Sentí un calor en la cara, no de ira únicamente, sino de una humillación indescriptible. Era como si toda mi vida se estuviera proyectando en una película cruel frente a mí. La traición no era solo física, era emocional, era total. Ver a mi esposo inclinarse para besarle la frente a ese hombre y luego dejarse abrazar como si fueran dos adolescentes enamorados. Fue el golpe final, porque no era un encuentro pasajero, no era una aventura fugaz. Aquello era algo más profundo, más enraizado, más devastador. Julián no solo me estaba traicionando, estaba entregándole a otro hombre todo lo que me había arrebatado. A mí hacía mucho tiempo, y ese hombre era, precisamente, la persona en quien jamás hubiera sospechado, el dueño de la casa en la que vivíamos. Me quedé paralizada. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de obedecerme, como si la sangre se hubiera congelado en mis venas. Solo podía mirar, incapaz de apartar la vista, como quien observa un accidente a cámara lenta sin poder intervenir. Mi esposo, el hombre con el que había compartido más de una década de mi vida, estaba entregándose a otro, y no a cualquier persona, sino a alguien a quien yo respetaba y consideraba cercano. Una parte de mí gritaba que debía irrumpir en esa sala, enfrentarlos, acabar con esa farsa de una vez. Otra parte, sin embargo, me pedía silencio, quedarme allí observando, guardando ese dolor como una prueba irrefutable de lo que estaba ocurriendo. ¿De qué servía enfrentar en ese momento, con lágrimas y gritos, si ya la verdad estaba clara? Las imágenes se grababan en mi memoria como fuego, la forma en que Julián apoyaba su frente en la de Ernesto, como si ese gesto encerrara más amor del que jamás me dio. La risa cómplice, los susurros, las manos entrelazadas. Era imposible no comparar. Todo lo que yo había dejado de recibir, él lo estaba entregando con generosidad a otro. Y eso fue lo que más me rompió. No la traición en sí,
sino la constatación de que el amor, la ternura, la complicidad ya no eran míos. Me sentí invisible, desplazada de mi propia vida, como si durante años hubiera jugado un papel secundario sin saberlo, y la humillación se mezclaba con la rabia. ¿Cómo pudieron engañarme de esa manera? ¿Cómo pudieron usar mi propia casa, mi propia confianza, como escenario para su mentira? Me aparté lentamente de la puerta, temiendo que mi respiración acelerada me delatara. Bajé los escalones con el corazón hecho pedazos, con las piernas temblando, con el alma desgarrada. Afuera, la noche seguía igual de silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí todo había cambiado. Nada volvería a ser lo mismo. Esa noche no dormí. Llegué a casa, me encerré en el baño y me miré al espejo durante horas, intentando reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, sí, pero también era alguien distinta, alguien rota, alguien que ya no podía seguir siendo la misma. A la mañana siguiente, Julián volvió con la misma cara de siempre, como si nada hubiera pasado. Intentó besarme en la mejilla y fingir normalidad, pero yo ya no era la misma. Lo observé en silencio, sin decir nada, mientras por dentro la rabia y el dolor me incendiaban. No lo confronté de inmediato. No quise darle el poder de ver mi llanto ni mi desesperación. Guardé la verdad como un arma, esperando el momento justo. Pasaron los días y finalmente decidí hablar. No con gritos ni con insultos, sino con la serenidad de quien ha visto lo peor. Le dije que sabía todo, que no intentara negarlo, porque lo había visto con mis propios ojos. Su silencio lo confirmó todo. Esa fue la última conversación real que tuvimos como pareja. Lo que vino después fue un proceso largo y doloroso. La separación, la vergüenza frente a familiares y amigos, el peso de cargar con una verdad que muchos no podían comprender. Pero también hubo algo más, una liberación, porque aunque me destrozó descubrirlo, también me abrió los ojos. Comprendí que había vivido demasiado tiempo en una mentira y que, aunque doliera, merecía empezar de nuevo. Hoy, al contar mi historia, no lo hago para revolcarme en el pasado, sino para que otras mujeres que me escuchan comprendan algo. No ignoren las señales, no callen su intuición. La verdad duele, pero vivir en la mentira duele mucho más. Yo lo aprendí de la forma más cruel, y aunque todavía cargo con cicatrices, sé que estas heridas me hicieron más fuerte, porque a veces perderlo todo es la única manera de recuperar la vida. Después de todo lo vivido, puedo decirte que no fue fácil. Caí, lloré, me rompí en 1000 pedazos, pero aquí estoy, de pie, recuperando poco a poco mi vida, mis sueños y mi dignidad. Hoy entiendo que perder a alguien que nunca fue sincero no es una derrota, sino una liberación. Estoy comenzando a vivir de nuevo, a ilusionarme, con la idea de que siempre hay una segunda oportunidad para ser feliz, aunque esa oportunidad no siempre venga de la mano de otra persona, sino de nosotras mismas, porque aprendí que la mujer que soy merece respeto, merece amor, merece paz. Y ahora quiero hacerte una pregunta a ti, que me escuchaste hasta aquí. Si hubieses estado en mi lugar, si hubieras descubierto lo que yo descubrí, ¿qué habrías hecho tú? ¿Te habrías enfrentado en ese mismo instante? ¿O hubieras callado como yo lo hice para reunir fuerzas antes de tomar una decisión? Este relato está basado en una historia real, una de tantas que suceden en silencio. Si quieres que se sigan creando más contenidos como este, apoya a este canal, suscríbete y comparte este video, porque muchas otras mujeres podrían sentirse identificadas y quizá encontrar la fuerza que tanto necesitan. Porque aunque la traición deja cicatrices, también puede ser el inicio de una nueva vida. Y yo estoy lista para comenzar la mía.